Vamos a orar juntos. Dios Padre que siempre nos ama, nuestro Padre misericordioso, éramos nosotros que hemos alejado de ti y morábamos en el pecado. Y tú has recibido el castigo que nosotros teníamos que recibir, y con tu sangre preciosa derramada nos has limpiado. Y no nos hiciste recibir el juicio, y sin ninguna paga nos has salvado gratuitamente y nos has puesto como tus hijos. Y has preparado para nosotros como tu herencia de la gloria del cielo. Para esto te agradecemos tanto y te alabamos a ti, Señor. Solamente a nuestro Padre te alabamos. En este tiempo, todos nosotros quienes hemos recibido la redención, estamos reunidos aquí juntos para alabar la gracia grande de ti. Y nos has guiado para realizar esta comunión. En este tiempo también creemos de que tú estás con nosotros ahora. A todos los hermanos quienes están anhelando tu palabra, a cada uno de ellos guarda su corazón y abúndele con la gracia y la vida. Y con tu palabra y con tu Espíritu Santo aférrenos y guíanos, para que así podamos vivir dignamente siendo tus hijos en los tiempos postreros. Por la enfermedad del coronavirus, toda la iglesia no puede reunirse libremente y tampoco podemos evangelizar como queramos. Estamos sufriendo muchas dificultades. Pero tú, Señor, protégenos. A todas las iglesias que hay en el extranjero, tú aférrelos a cada uno de ellos para que esta plaga de la enfermedad contagiosa no entre a la iglesia, para que no podamos sufrir mayor dificultades en hacer la vida cristiana. Para esto, esté junto con nosotros y ayúdanos, Señor. Para esto oramos a ti. Y también entre nosotros que no haya ninguno que se aparte o que se vaya a la perdición por esta dificultad. Para esto, con tu gracia y con tu palabra, aférrenos. En cada tiempo debido, danos la palabra necesaria, consuelo en nuestro corazón y danos el mayor gozo y el coraje. Y ahora también la palabra que tú nos quieres manifestar, la voluntad santa de ti. Enséñanos los deberes que tenemos que hacer. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Va a haber la alabanza del coro. 마음이 지쳐서 기도할 수 없고 눈물이 빗물처럼 흘러내릴 때 주님은 우리 연약함을 아시고
Gracias. Vamos a buscar juntos la Biblia, San Juan capítulo 10. Busquemos juntos. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, desde el versículo 1 hasta 5, yo les voy a leer. San Juan capítulo 10, desde el versículo 1 a 5, les leo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hasta aquí. La enfermedad del coronavirus no está terminando rápido y pareciera que estaba por terminar. Sin embargo, nuevamente en lugares nuevos están apareciendo pacientes. Por eso realmente esto es preocupante. Sin embargo, en el exterior está contagiando esto más fuertemente, ¿no? Por ejemplo, ayer en las noticias de Estados Unidos dice que son 40,000 pacientes nuevos en Estados Unidos ayer, y en todo el mundo dice que son 10 millones de pacientes en total. Por eso realmente esto es espantoso, ¿no? Como nosotros sabemos bien, esto, como dijo Jesús, ¿no? Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Los humanos en este mundo no pueden vivir felices eternamente porque todas estas cosas es muy vano, es muy falso y está en contra del plan de Dios y de la gracia de Él. Para mostrarnos de esto dentro de la vida humana, el peligro mayor es que no haya alimentos, ¿no? O sea, hambres. Y realmente los hombres intentan de vivir miles de años y toda la riqueza que uno ha acumulado, todo esto se cae por el terremoto. Y también, aunque los hombres dicen que pueden hacer todo lo posible avanzando tecnológicamente también, pero para mostrarnos que los hombres son tan débiles, también creo que da el sufrimiento de pestilencias. Obviamente hay muchas más cosas que esto. Sin embargo, Dios, a todos los desobedientes de Dios, son plagas que Dios ha hablado. Sin embargo, esto va empeorando poco a poco y en los tiempos postreros, realmente en todo el mundo, a todas las personas le da el sufrimiento. Por este virus que es invisible, realmente muchos se están desmayando y con cualquier poder no puede detener este problema. Y si vemos este caso, realmente los hombres piensan de que
los hombres pueden hacer muchas cosas, sin embargo, como dice en Génesis capítulo 11, ellos han edificado una ciudad y una torre de Babel, cuya cúspide llegue al cielo. Esa es la avaricia. Esto es la soberbia de los humanos que quieren llegar al punto de Dios. Y obviamente Dios no permite esto, ¿no? Y todos los hermanos que tienen que vivir en este mundo también. No podemos ser libres de esa plaga. Sin embargo, aunque esté cualquier tribulación o dificultad, el Señor siempre está con nosotros y no solamente protege nuestro espíritu, sino también nuestra carne. Yo hoy día en la mañana también, en Seúl también escuché que en una iglesia se ha contagiado mucho enfermedad del virus y le dije a mi hija, ellos no son salvos. ¿Y cuál es esa razón? Los cristianos salvos, Dios lo va a proteger. Obviamente, aunque son salvos si es que se equivoca, aunque dice que va a proteger nuestra salud, pero si es que supongamos que ni siquiera come o si no come demasiado o come algo indebido, entonces así uno no puede protegerse de su salud. Entonces uno dice a Dios, Dios, por favor guíeme para que yo pueda llegar bien a mi destino final. Sin embargo, está acelerando y está incumpliendo todas las leyes. Entonces así tampoco Dios va a proteger. Los cristianos salvos también deben tener cuidado en lo que deben tener. Y cada vez de que se acerca más esta dificultad hay que confiar más en el Señor, porque sin la ayuda de Dios realmente no podemos vivir. Cuando hubo las 10 plagas en Egipto, el pueblo de Israel que fue escogido de Dios, obviamente Dios lo protegió. Y no solamente esto, en Salmos 91 también dice que más a ti no te llegará pestilencia. Hay una palabra de que Dios va a proteger y guardar. Esta verdad también tenemos que creer. Pero para pedir la ayuda de Dios, obviamente tenemos que llevar una vida cristiana buena, ¿no? Correcta. Uno está viviendo mal y dice a Dios, Dios, por favor, ayúdame. Qué egoísta es esto, ¿no? Por eso cada vez de que sea más difícil tenemos que confiar en Dios, tenemos que ir más cerca con Dios, porque sin la ayuda de Dios uno no puede llevar la vida. Tiene que tener este corazón anheloso. En esta dificultad también hay muchos que están predicando el Evangelio esforzadamente y realmente llegan a recibir la salvación, porque dentro de ellos también obra Dios. También en el pasado, en la época de persecución, había muchos cristianos que fueron encarcelados y cuando decía la palabra que yo creo en Jesús, entonces lo odiaba, lo persecutía. Y desde la iglesia primitiva después de esto, y hubo muchas épocas de que no puede decir de que yo soy cristiano, que creo en Dios, pero dice que habían dibujado secretamente dibujo de pez para decir como tipo un código de que yo también soy cristiano, para comunicarse mutuamente secretamente, ¿no? Y así entre ellos se gozaban juntos. Y en esta situación también predicaban. ¿Lo conocen? Quizás estamos pasando por alguna dificultad, pero por esa razón no tenemos que ir hacia atrás de nuestra fe. Y tengo una preocupación más. La preocupación mayor son los niños de la escuela dominical. Ellos son pequeños y hay muchos niños que dicen que son salvos, pero realmente no lo son. Y aunque realmente fuesen salvos, su vida cristiana, o sea, su fe es muy débil. Y como no pueden reunirse libremente y tampoco pueden ser enseñados de la palabra, realmente esto, como está siguiendo por meses, y al parecer los niños quizás pueden olvidar de qué es la vida cristiana. Entonces piensan de que es una regla de, o sea, no,
Uno ya no está yendo a la iglesia, no está siendo enseñados y los padres tienen que enseñar bien de esto, porque si no los niños se alejan, porque al final crece y dicen, no, o sea, ni siquiera estoy yendo al colegio para estudiar, entonces tampoco es necesario ir a la iglesia, puedo aprender la palabra en la casa. Entonces van a empezar a poner excusas y no solamente los niños, ¿no? Incluso los adultos también, los que tienen la fe débil pueden pensar de esta forma. Como ya por mucho tiempo ya no estoy yendo, entonces se ponen perezosos y dicen, no, qué cómodo es no ir a la iglesia. En la casa puedo escuchar muy bien la palabra. Ahora por fin ha llegado un mundo cómodo. Puedo escuchar echado, sentado y si es que me da sueño, duermo un poco. Va a ser más perezoso. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Hay que aprender la palabra, hay que orar, hay que alabar, hay que servir en la iglesia, pero cuando uno no hace esto, obviamente siente cómodos carnalmente. Por eso ahora, la vida cristiana hay que hacerlo por online. ¿Esto es posible? Hay que reunirse juntos. Hay que compartir la comunión y entre los hermanos hay que hacer el servicio y aunque haya dificultad hay que ser pacientes y dentro de ahí también hay de la fe débil o de fuerte y también los que odian entre uno. Sin embargo, dentro de ese proceso de que hay que aguantar y pasar por dificultad, así uno aprende del Señor. Y así uno va formando poco a poco de la personalidad de la vida cristiana, siendo un cristiano. Entonces uno estando solo, ¿qué puede aprender? Uno también dice, ¿no? Yo no envío a mi hijo al colegio. Entonces, ¿qué hace? Enseña en colegio. Digo, enseña en la casa. O sea, ¿por qué es necesario enviar al colegio? Dice. ¿Así será una buena educación realmente? Quizás si hablamos del conocimiento, realmente puede llegar a conocer muchas cosas. Sin embargo, en la vida social hay que tener amigos, también pasar por momentos difíciles, ser entrenado y dentro de ese proceso, en el momento cuando se va derrumbando, ahí es cuando se forma la personalidad de uno. El propósito de la iglesia no es solamente para que agrande la cabeza, sino para que mejore uno en la vida cristiana, pero esto no puede pasar haciéndolo solo. Igual que la vida cristiana, juntos hay que hacer servicio, juntos orar, juntos aprender la palabra, ser unánimes. Antes también en el carruaje, que sea de los caballos o de las vacas, y ponían jarros encima y entre esos jarros como se mueve entonces se quebranta por pegarse, ¿no? Igual que nosotros, si es que nosotros enfrentamos con alguien que tenemos que quebrantarnos para poder aprender nuevas cosas. Uno solo no puede hacer. Entonces es peligroso si es que pensamos de que sí se puede hacer solo. Hay que pensar, ¿no? Rápidamente quiero juntarme otra vez, quiero aprender la palabra, quiero orar juntos, quiero evangelizar juntos. Acercando más ese día, perseverando unánimes cada día, ¿no? Y haciendo así, obviamente ahora estamos cumpliendo el distanciamiento social, sin embargo, no podemos reunirnos todos aunque queramos, ¿no? Aunque sea en la casa, aunque sea el corazón, tenemos que estar juntos. Quizás el cuerpo puede estar alejado, pero el corazón no. Hay que orar más, hay que tener el corazón más anheloso. Quiero decir que todos quiero que piensen así también. Y poniendo en base de la palabra que hemos leído, sucesivamente les he hablado de este tema acerca de la posición y la vida de un cristiano renacido. ¿Cuál es la posición de un cristiano renacido? Conociendo de esto, tenemos que llevar una vida digna de la posición. Y de esto está especificando en la Biblia. Hay que aprender de esto.
Y también tenemos que llevar una vida digna siendo cristianos. Por eso, seguidamente les estoy hablando de esto. Por eso, a continuación, hoy les voy a hablar de eso. Los cristianos antes de recibir la salvación no tienen ninguna relación con Dios. Quizás en el mundo tiene su posición propia, que sea alto o bajo, y puede variar en sus posiciones. Sin embargo, después de recibir la salvación, ahora como somos nuevos en Cristo, por eso la posición también es nueva. Los que no son salvos llegan a recibir la salvación y tienen una posición nueva. Lo primero es que somos hijos de Dios. Y Dios, creador de todo el universo, es nuestro Padre. Cuando yo acepto a Cristo, entonces nos ha dado tener la potestad de ser hijo de Él. Realmente es tan glorioso y es tan alto ese lugar. No se puede expresar con palabras. Nos ha puesto como sus hijos. Y ser hijo también quiere decir que somos herederos de Dios. Y Dios para sus hijos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pues a preparar lugar para vosotros. Así dijo, ¿no? Dios para nosotros nos está preparando las moradas que nosotros vamos a estar en ese lugar glorioso. Somos herederos de Dios. Ahora de la vida que tenemos que llevar dignamente siendo los hijos, ya les he hablado antes, ¿no? Que más nuestra ciudadanía está en los cielos. Y la razón que nos ha dado de existir en este mundo no es para que disfrutemos de este mundo, sino nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios y ese cielo que está preparado por nosotros. Y también les he hablado que somos sacerdotes también. Pero hoy día les voy a hablar de la posición de la vida cristiana. Sin embargo, hoy toca 24, ¿no? El número 24. Y la semana pasada hemos hecho el seminario bíblico y también ahorita están sentados los recién nacidos y internacionalmente está realizando el seminario bíblico. Por eso hay que conocer en qué posición estamos, porque si uno no conoce de esto, entonces no puede llevar una vida correcta. Los mundanos también tienen su posición de economía, de educación, de científicos, de doctores, médicos. Cada uno tiene sus posiciones, ¿no? Tiene que llevar una vida digna conforme a la posición que uno tiene. También uno tiene que tener el conocimiento digno de su posición. También una vida digna. Nosotros tenemos una nueva posición espiritual que es santa y tenemos que conocer cuál es eso. Y también tenemos que llevar una vida digna de acuerdo a la posición que tenemos. Por eso hoy día, ¿qué es la posición de un cristiano renacido? Que nosotros somos las ovejas pastoreadas por Dios, porque el Señor es nuestro buen pastor. Ha dejado su vida para salvarnos. El Señor nos ha salvado y somos ovejas quien el Señor pastorea. Y esto está diciendo muy bien en San Juan capítulo 10. Por eso una nueva posición de los cristianos es que nosotros somos ovejas que el Señor pastorea. Hay que pensar de esto también. Veamos San Juan capítulo 10. Desde el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
y está el redil de las ovejas, ¿no? Dentro de eso hay muchas ovejas. Y también hay puerta del redil. Y en la puerta está guardando el pastor. Y en la noche dice que el pastor duerme en la puerta del redil, para que el cordero no salga del redil y tampoco para que un ladrón entre al redil, ni un lobo. Porque si es que quiere pasar, hay que pisar al pastor, ¿no? Entonces, si es que lo pisa, obviamente va a despertarse y tiene que detener esto. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El pastor es quien está guardando la puerta. La puerta mismo es el pastor. Y también el significado de la puerta es cuando en Pascua las israelitas, Dios ha dado la manera para evitar de que muera su primogénito y dijo que hay que pintar la sangre en el dintel y en el poste de la puerta, ¿no? Y cuando ha enviado la plaga de morir el primogénito, Dios dijo, ¿no? Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando ir a la tierra de Egipto. Cada persona quien ha pasado esa puerta pintada de sangre va a estar protegido, aunque afuera esté muriendo, porque dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Todos los que han entrado a esa puerta de sangre fueron salvos y hasta la mañana no pudieron salir de esa puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Primeramente Jesús ha entrado por esa puerta, quiere decir que la puerta es la cruz. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa puerta se refiere a la muerte de Jesucristo en la cruz y así ha perfeccionado la salvación. Por eso, primeramente, Jesús ha pasado por esa cruz y ha entrado. Y como esa puerta es muy angosto, entonces con su pecado, con sus obras, no puede entrar juntos. No solamente con la gracia de Jesús no puede entrar, solamente con la fe. Esto es la puerta, y quien entrare a la puerta recibe la salvación y la vida eterna. Y ahí empieza el camino para entrar al cielo. Y Jesús dijo que a los que no entran por la puerta de las ovejas y va por otra parte, entonces quiere decir que hay ladrones, ¿no? Y estos ladrones no pasan por la puerta de redil de las ovejas, sino pasan por el muro. Y hay que pensar de esta parte también. Y hay una razón que Jesús haya dicho esto. En el Antiguo Testamento, falsos profetas, y en el Nuevo Testamento, los religiosos judíos, todos ellos no son personas levantados por Dios, sino por sí mismo. Ellos por sí mismos se han levantado siendo líderes religiosos. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Ellos no han experimentado de Jesús y así pasaron nomás. Ni siquiera pasaron por la puerta, o sea, no son salvos, y realmente hay muchos hoy en día que son líderes religiosos. Ellos no son pastores que pastorean las ovejas, sino cazan a las ovejas. Son ladrones y son salteadores. Hasta ahora hay muchos, ¿no? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Jesús, para ser nuestra puerta de las ovejas, ha muerto en la cruz y primeramente Él ha entrado a esa puerta. Por eso el Señor es nuestro pastor bueno. En Salmos capítulo 100, versículo 3 dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así dice. Y también en Ezequiel 34, 31, si vemos ahí dice, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor.
Dios dijo que los hombres son ovejas pastoreadas por Dios. Y vosotros ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Y por eso todos los hombres son ovejas pastoreadas por Dios. Pero esta oveja se ha apartado del pastor. Si vemos en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Las ovejas no pueden vivir apartados del pastor, porque los pastores guardan a ellos, protegen, los ayuda, los guía, y así uno puede vivir. Si es que la oveja se aparta del pastor, entonces va a ser comida de la bestia y no sabe en dónde está yendo. Se ha perdido. Por eso las ovejas que se ha apartado del pastor se le llama oveja perdida. O sea, sí es oveja, pero son ovejas perdidas apartados por el pastor. Cuando la oveja se aparta del pastor, van a ser alimento de los lobos. Pero si está junto con el pastor, entonces el lobo no puede venir a atacar. Pero si es que el pastor no está, entonces secretamente mira a las ovejas que están perdidas y de frente van a ser alimentados. Si recibe el ataque de la bestia, no puede salir de ahí. El lobo, todos los que se han apartado de Dios realmente son comida del diablo, ¿no? La oveja, supongamos de que hay un hueco en la redil, entonces dice que hay uno que sale por ahí. Entonces, por ese hueco pequeño todas las ovejas pueden salir uno a uno. Y quien ha salido el primero ni siquiera sabe a dónde está yendo y solamente va. Entonces la oveja que hay detrás de eso sigue nomás. Y si es que la oveja que está en la primera fila, si es que cae, entonces todas las ovejas que siguen también caen. Y en la Biblia también dice, ¿no?, que cuando uno peca, entonces los que siguen van a seguir de pecar, ¿no? Y al final la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado y fueron apartados de Dios. Se alejaron de Dios y obviamente ese espíritu al final van a ser destruidos. Y esto es el aspecto de las ovejas perdidas que se apartaron del pastor. Nosotros antes de recibir la salvación también éramos ovejas perdidas, apartados del pastor. Por eso poco a poco fuimos alejando de Dios. Sin saber a dónde estamos yendo, estuvimos perdidos. Y todos los que se han apartado de Dios, quien gobierna es el diablo, está llevando al infierno eterno. En Salmos 49, versículo 14 dice, la muerte los pastoreará. La muerte dice que es el pastor. Quien tiene agarrado la potestad de la muerte, quien es el diablo, es el pastor de ellos. Lo lleva al infierno. En San Mateo 9:36 dice, Jesús ha visto a las israelitas, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Israel es el pueblo escogido por Dios, tuvieron sacerdotes, también tuvieron dictadores de ley, también y cumplieron el día de reposo. Sin embargo, todos ellos eran ovejas perdidas. Esos religiosos no eran pastores, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como ese aspecto de que está perdido y se va por cualquier camino, entonces el diablo goza y dice que bueno, tú vas a ir conmigo al infierno.
Sin embargo, el Señor, como dice en San Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Busca a los perdidos y vino a este mundo para salvar. No es que tuvo compasión de ellas, sino ha venido a este mundo para salvar a esas ovejas perdidas. Por eso en San Lucas 15:4 dice que había un hombre que tuvo 100 ovejas y perdió una de ellas. Y estaba contando, pero faltaba uno. Y por esa una oveja, entonces pensó, ya sé quién es esa oveja. Siempre estaba detrás, estaba perdido. Y hizo como quiso. Creo que esa oveja se desapareció. Qué bueno que se haya ido. Así dice. No. Ay, qué pena, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá muerto? ¿O lo habrá llevado un lobo? No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y reuniendo a sus vecinos y amigos dice, ya lo encontré la oveja perdida. Y ese buen pastor es el aspecto de Jesús. Si es que vemos esa palabra, realmente en este mundo, aunque no haya nadie y solamente hubiese existido yo, aún así Jesús hubiese venido. Aunque ustedes estuviesen solos en este mundo, Jesús va a venir a este mundo para salvarlos. Porque hubieron 99 en el desierto, sin embargo se perdió uno y por ese uno se fue a buscarlo. De perder aún al más pequeño no es la voluntad de Dios. A cada uno de nosotros hemos apartado de Dios y hemos vivido como queramos, habíamos pecado tanto, pero Dios no quiere que ese alma se pierda. Por eso pecadores como nosotros hemos apartado de Dios cuando estuvimos perdidos, pecadores, éramos enemigos de Él. Jesús ha muerto por nosotros y Dios nos amó tanto a nosotros y ha comprobado su amor. Por eso Jesús, para salvar a la oveja perdida, ha dejado su vida, quien es el buen pastor. Por eso en Isaías 53 dice, ¿no? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, por su terquedad, por su obstinación, cada uno se iba y al final van a entrar al infierno, ¿no? Sin embargo, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. A Jesús, que no tiene ningún pecado, ha cargado todos nuestros pecados y ha recibido toda la vergüenza, la maldición y el juicio. Lo recibió todo él. Y fue azotado de la llaga de sufrimiento y has derramado toda su sangre preciosa para salvarnos. Por eso en San Juan capítulo 10:11 dice, ¿no? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor, para salvarnos, ha dejado su vida. ¿Quién es el buen pastor, no? Ahora, en 1 de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. Ha encontrado a nosotros quienes estuvimos perdidos. Yo no he ido a buscar a Dios, sino cuando yo estaba en el pecado, ha venido a buscarme, ha muerto por nosotros y por el Espíritu Santo nos hizo comprender la gracia de Dios. Me encontró, me ha buscado. Ezequiel 34:12 dice, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. El día nublado y de la oscuridad. Cuando estuvimos perdidos en el pecado de la oscuridad, el Señor me ha buscado y me ha salvado. Y esto es el amor puro y la gracia de Dios. Las israelitas, cuando bajaron a Egipto, no habían obedecido a Dios, no habían servido, no habían cumplido el día de reposo, no había ninguna esperanza. Y en vez de servir a Dios, servían a Faraón, a ídolos.
Y en ese momento, cuando eran siervos en ese mundo, Dios, para salvar a ellos, ha mandado a Moisés y a Aarón. Y ha fracasado a Egipto y lo salvó, ¿no? Esto es el aspecto de nosotros antes de ser salvos. En este mundo lleno del pecado, Faraón se refiere al diablo y no hubo ningún aspecto de que servíamos a Dios. No había día de reposo y no había reposo ni esperanzas. Sin embargo, Dios envió a Moisés. Y Aarón, quien era el ayudante de Moisés, también es la forma del Espíritu Santo quien es la ayuda en predicar el Evangelio de Jesús. Por eso, a través de Moisés y de Aarón, como ha salvado a las israelitas, igual que esto, en Salmo 77:20 dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Pero para salvarnos ha mandado a Jesucristo. Y después de que Jesús cumple la obra de la salvación, vino el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también para que habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo entró en nosotros para que se pueda evangelizar a otras personas. Jesús, a través de Jesús a través de la cruz ha cumplido la salvación y nos está dando la misión para que tenemos que predicar a otros este evangelio. Por eso ahora nosotros ya no somos ovejas perdidas, sino porque vosotros seráis como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, como dice en 1 de Pedro 2:25, ¿no? Ahora el Señor es nuestro pastor. Antes la muerte era nuestro pastor y también era el diablo quien tenía agarrado la potestad de la muerte, ¿no? Temíamos de la muerte, pero ahora de la muerte a la vida y de la potestad del diablo hemos regresado al seno de Dios. Ya no somos ovejas perdidas porque el Señor es quien nos protege, nos apacenta y nos ayuda. Pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y en el mismo tiempo que es pastor que nos protege, dice que es obispo. Y obispo se refiere a que cuando, por ejemplo, hay personas que están vigilando en una torre, ¿no? Alto, y también quien guía, y también quien corrige si es que hay un error, y quien enseña bien es como un director. En la obra de construcción también hay el director, ¿no? Quien lidera todo. En el mismo tiempo de que el Señor es nuestro pastor, dice que es nuestro obispo. En el mismo tiempo que nos ayuda, siempre nos está mirando. Si es que realmente está llevando una vida obediente o cómo está llevando la vida cristiana, bien o mal, todo está mirando Dios. No hay que olvidar de esto. Por eso hemos regresado al seno de Dios. En San Juan capítulo 10, versículo 14, está diciendo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y está repitiendo que Él es buen pastor. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué quiere decir la palabra conocer? Realmente conocer quiere mostrar de que es una relación muy cercana, ¿no? El padre conoce al hijo y el hijo conoce al padre. El esposo a la esposa al esposo. De conocer es conocer de la personalidad y todo. No es conocer por conocimiento, ¿no?
El Señor conoce a los salvos. También conoce el nombre de cada uno. También cuenta hasta todo nuestro cabello. Él no conoce... Él conoce absolutamente toda mi situación. También conoce mi debilidad. No hay nada que Él no conozca. También conocemos al Señor, ¿no? Realmente el Señor nos ama tanto. Siempre nos protege. Y siempre nos ayuda. Hay que conocer. El Señor nos conoce. Conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Yo conozco al Señor y el Señor me conoce. Conocer muestra una relación cerca, ¿no? Esto es la vida cristiana. El Señor que me conoce también, yo conocer a Él y qué es lo que Dios agrada, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos viviendo en el Señor. Y pongo mi vida por las ovejas. De poner la vida, ya lo mencionó antes, pero ahora también lo está mencionando. El Señor, para salvarnos, quienes estuvimos perdidos en el pecado, el Señor ha muerto por nosotros y ha redimido nuestros pecados para salvarnos. ¿Sí o no? Es el buen pastor que ha dejado su vida por nosotros. Y ese buen pastor, obviamente no podemos apartarnos de nuevo. Y también dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. En el redil de las ovejas. Y las ovejas que están en el redil, quiere decir que son cristianos que recibieron la salvación primero. Cuando Jesús habló, solamente habían 12 discípulos. Obviamente, aparte de los 12 discípulos, hubieron hermanos que creían, pero realmente era la menor cantidad. En San Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. En sí, los cristianos salvos son una manada pequeña. Quien está dentro del redil, quien el Señor conoce a cada uno. Y el Señor goza en darnos el reino de Él. Pero entre los 12 discípulos también hubo Judas Iscariote, ¿no? Hasta ahora también entre los salvos quizás puede haber los que son equivocados, igual que entre las ovejas hay falsos, ¿no? Y ha escogido a 7 diáconos porque estaban llenos del Espíritu Santo, pero había el traicionador. Apareció Nicolás, ¿no? Igual que esto. Son personas que realmente fastidian a otros. Pero de decir redil quiere decir que es una manada pequeña de los cristianos salvos. Todos estamos dentro de esa redil. Pero todos los que no... dice que hay ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y otras ovejas no solamente son israelitas, ¿no? Entre las israelitas también hay muchos que deben de recibir la salvación. Y a los gentiles también se predica el evangelio. Y ellos también están conmigo. Hasta que se predique el evangelio hasta el último de la tierra, hasta Jerusalén. Se refiere a esto. Esto no quiere decir que ellos son escogidos desde el principio, sino que quien recibió la salvación participa juntos en la predestinación de Dios. Por eso, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay muchas ovejas perdidas que no pertenecen a este redil, por eso aquellas también debo traer. Si es que viene el Espíritu Santo, hace comprender la gracia de Dios
Y los que son salvos deben predicar el Evangelio y hay que cooperar juntos en trabajar de buscar a los perdidos. Por eso, a las ovejas que Dios quiere buscar, que no pertenecen al redil, también tenemos que buscarlo. Hay que predicar el Evangelio a ellos y hay que guiar al seno de Dios. Tenemos que hacer esa obra de guiar a esos hombres a Dios. Y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño, ¿no? Y el rebaño quiere decir el grupo de las ovejas, ¿no? Nuestro rebaño. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que muramos o que vivamos es para el Señor. Y en el redil, morar dentro del redil, está morando junto al Señor. Y estamos en ese redil que es cerco, ¿no? También se refiere que es la iglesia. Y habrá un rebaño y un pastor. Es un pastor. El Señor es nuestro pastor y es el gran pastor. Y todos los que predican la palabra también es un pastor pequeño de cuidar a todas las ovejas que están dentro del redil. Pero aún así somos ovejas del Señor y a las ovejas que todavía no son salvos tenemos que guiarlos para guiar a esta redil. Y habrá un rebaño y un pastor. La iglesia es uno solo. También es un pastor. Oirá mi voz. Si es que escuchan la voz del hombre, obviamente es peligroso. Pero hay que escuchar la voz de Jesús y si es que seguimos, dice, ¿no? Y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hay que oír la voz del Señor y como hay ovejas que no pertenecen a esta redil, obviamente hay muchas ovejas, ¿no? Que todavía no son salvos. ¿Por qué el Señor hasta ahora no viene? Porque todavía queda esas ovejas que Dios quiere salvarlos. Por eso hay que guiar a ellos. ¿Quién? A través de nosotros, ¿no? El Espíritu Santo utiliza a nosotros quienes primero somos salvos. Como Moisés y Aarón ha guiado a israelitas para salir de Egipto, igual que eso nosotros también tenemos que guiar a otros para meter juntos al rebaño, para el mismo pastor. Y esa redil es la iglesia que el Señor está con nosotros. Por eso en Hechos 28 dice, Dios le dijo al apóstol Pablo, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. A las israelitas le predicó el evangelio. Sin embargo, entre los judíos realmente era muy poco el número, igual que hoy en día. Hay muchos judíos que han traicionado y estuvieron en contra. Por eso dice, sabe pues que a los gentiles es enviada esa salvación de Dios y ellos oirán. Tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y hay muchas ovejas que Dios quiere que sea salvo. Nosotros tenemos que guiar a ellos para que seamos un rebaño. ¿Por qué? Creemos en un Dios, en un Jesús, pero hay tantas sectas y entre los que creen pelean, se odian y hasta mueren. ¿Por qué? Porque no es un rebaño. El buen pastor, que es nuestro Jesús,
comprender la gracia de Dios, su amor y oír la voz del pastor. Si es que seguimos, entonces podemos ser uno. Cristo, quien es el buen pastor, nos protege y nos guía. El pastor protege a las ovejas. Si es que nosotros somos las ovejas del Señor, entonces el Señor nos protege. Ni un momento nos deja solos, pues aún vuestros cabellos están todos contados. En San Mateo 10:30 dice, ¿no? Hasta cuenta el número de nuestro cabello, entonces ¿qué cosa no vas a ver de nosotros? En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. No te desampararé ni te dejaré. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No tenemos que preocuparnos de nada. No hay que amar el dinero y hay que estar contentos con lo que tenemos. Que el Señor me dé mucho o poco, hay que satisfacer con las cosas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios me protege. No es necesario poner avaricia en las cosas vanas, tampoco preocuparnos. No te desampararé ni te dejaré. Te protegeré. Hasta el fin del mundo estaré contigo. El Señor es mi ayudador. Realmente se siente bien esto, ¿no? Recibiendo la protección de Dios. Y esas ovejas que es protegido por el Señor no se preocupa de qué se va a comer o de qué va a hacer. Entonces, esto no puede pasar, ¿no? Los padres siempre lo ayudan, lo visten, dan de comer y ayudan para su futuro. Entonces uno no se preocupa qué voy a cenar, qué voy a almorzar, en dónde voy a dormir hoy día, qué voy a vestir. Uno no se preocupa, ¿no? Solamente hay que obedecer. Hay que obedecer a la voluntad del Padre, entonces los padres son responsables de uno. Los hombres son frágiles, sin embargo, Dios es fuerte, Él es todopoderoso. Y ese Señor está junto conmigo, pero ¿por qué uno se preocupa tanto? Si es que uno cree, entonces conforme a su fe va a pasar. Es el buen pastor que ha abandonado su vida, entonces nos va a abandonar a nosotros. Ha dejado su vida para salvarnos, entonces en ningún momento nos desampara. Hasta el momento de tragar la saliva no me deja solo. Por eso nos protege y también nos guía. Pero recibimos esa protección estando en ese rebaño. Apartándose de ahí no podemos recibir la protección. Estando en el rebaño, aunque venga cualquier bestia, no nos preocupamos. El Señor, quien es nuestro pastor, es quien nos ha salvado y es el Rey de los reyes y es quien conquista al Satanás. Es el fuerte. ¿Y quién nos puede atacar? Si es que Dios me protege, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay una promesa grandiosa. Esto también hay que creer. ¿Lo creen? ¿Sí? ¿Realmente? ¿Seguro? ¿Pero qué creen? El Señor me ayuda y me protege. Esto tengo que creer. Si es que uno no cree, entonces entra la preocupación, busca su propia manera. Cuando se aparta la fe, entonces también el corazón se aparta de Dios y quieren vivir conforme a su manera. Pero así no es. Si es que uno se aparta de la manada, entonces van a ser arrastrados por el lobo. Obviamente no puede quitar la salvación de un salvo. Sin embargo, nuestra carne puede llevar. Toda nuestra vida cristiana puede ser fracasada. Algunos dicen que son salvos, pero si vemos en la Biblia también dice en 1 de Timoteo, dice porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Su espíritu sí ha recibido la salvación, pero su vida está en pos de Satanás.
No sabemos si es que realmente es salvo o no, pero sí hay casos así. Los que son salvos, pero pueden ir con Satanás y realmente su carne perece totalmente. No puede pasar esto. Si vemos en el documental El Reino Animal, podemos ver de que hay rebaños, ¿no? Y esa criatura de que es recién nacida cuando está dentro del rebaño, entonces recibe protección, ¿no? Entonces cualquier bestia no puede acercarse si es que todos están juntos. No puede venir ninguna bestia. El Señor, quien es nuestro buen pastor, está con nosotros y somos unánimes. Y estando con un pastor, entonces Satanás no puede atacarnos. Los animales también cuando se aparta de su manada, entonces al toque van a ser alimento de la bestia, porque la bestia espera solamente eso, ¿no? Para que se aparten del rebaño. Va a ser comida de los feroces. No puede ser así porque uno no puede recibir la protección. No puede recibir la protección, tampoco ser guiados. En San Juan 10, versículo 3, está diciendo que a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y el portero dice que abre la puerta y en el redil obviamente está el pastor, pero como no hay explicación de quién es este portero, pero podemos pensar, ¿no? Y el Señor abre la puerta de la puerta del redil de las ovejas para que el pastor pueda llevar dentro a las ovejas, ¿no? Yo pienso de que son trabajadores, son misioneros quien predican la palabra y son ayudadores quien va en camino del pastor. Cuando uno predica el evangelio y recibe la salvación, entonces esa puerta de salvación también se abre. Hay que predicar el evangelio para recibir la salvación, ¿no? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Desde Etiopía hasta Jerusalén yendo en carruaje, había un tesorero quien tuvo gran potestad, ¿no? Y hasta Jerusalén vino y sirvió a Dios y ha dado el culto y regresando en el camino, en el carruaje, estaba leyendo una Biblia, ¿no? Y ha conseguido una copia de Isaías. Estaba leyendo Isaías 53, pero estaba leyendo, pero no entendía de qué se trataba. Entonces Dios mandó a Felipe. Felipe es un diácono. Y preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces dijo, súbete al carro y enséñame. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. En el carruaje, al toque, él recibió la salvación. Y hay una cerradura en el cielo, en esa puerta, pero por la Biblia dijo, ¿entiendes lo que lees? Pero dice, yo no tengo la llave para abrir. Abrió la palabra de Jesús, de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. No solamente dio la llave a Pedro, la llave del cielo. Los que son salvos, entonces ahí es cuando abre la puerta del cielo. Entonces, cuando uno abre la puerta de la salvación y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Jesús llama a cada uno por su nombre y las saca. Quiere decir que uno no recibe la salvación así de repente en montón, sino uno a uno recibe la salvación. Como Zaqueo en la ciudad de Jericó subió a un árbol sicómoro para ver si es que es Jesús, pero Jesús de repente dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. Y alguien no le dijo, no, que él se llama Zaqueo, o que es publicano, o que es pecador. No le dijo, sino el Señor ya lo sabía todo.
tú te llamas Saqueo, ¿no? Date prisa, desciende. Y Saqueo se sorprendió, ¿no? Porque llamó por su nombre. En Éxodo 33:12 dice Jesús a Moisés, yo te he conocido por tu nombre. Cuando somos salvos, ¿ustedes sabían de que Dios nos llama por nuestro nombre? Cuando anhelamos la gracia de Dios, entonces dice tal fulano, como dijo, ¿no? O sea, que salga Lázaro, llamando a cada nombre de nosotros, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Esto es la salvación. Cuando recibimos la salvación, Dios me llama. No es que yo llamo al Señor. En versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Abrió la puerta y los llamó por nombre, y esto quiere decir que ya son salvos. Entonces Jesús va por su camino y las ovejas, conociendo su voz, lo siguen. Las ovejas no lo siguen porque tiene que azotarlos, sino el pastor delante de ellos tan amablemente, tan amorosamente, con esa voz, llama por el nombre de cada oveja, entonces las ovejas lo siguen. Yo he visitado a Israel y he visto un monte pelado, pero ahí hubo camino, ¿no? Así. Y ese camino se llamaba Camino de las Ovejas, porque la oveja sigue al pastor, ¿no? Entonces, detrás del pastor está la oveja líder y después están las ovejas en una fila. Realmente se veía muy bonito. Cuando el Señor adelanta, entonces como las ovejas le siguen porque conocen su voz. Obviamente no podemos ver ahora al Señor, pero sí podemos escuchar su voz. Escuchando su voz, seguimos a Él. Donde me guíe, yo seguiré, iré con Él todo el camino. No es seguir al hombre. Algunos siguen al pastor famoso, quien sabe hablar muy bien. Uno sigue al hombre. Seguir a la voz del Señor. Esto quiere decir que es seguir realmente. Entonces uno tiene que discernir bien si es la voz de Él o no. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de Él porque no conocen la voz de los extraños. Si es que no es la voz del pastor, entonces no hay que seguir. Si es la voz del pastor o si es la voz de un extraño, uno tiene que reconocerlo. Como dice en Job 12:11, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Uno come y lo distingue con su paladar, ¿no? Si está rico o no, ¿no? O si no dice, no, esto está podrido. Entonces lo escupe, ¿no? Cuando uno no sabe discernir el paladar, entonces puede enfermarse y puede morir. Y ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Entonces uno reconoce si es que esa palabra de Dios o no. Yo antes, cuando estudiaba en la Facultad de Teología en Daegu, el director de esta facultad fue un doctorado de Estados Unidos, es grandioso. Y cerca de mi dormitorio hubo una iglesia famosa que se llama Iglesia de Daegu, que solo van los ricos. Y él predicaba la palabra ahí y realmente sabía predicar tan bien.
introducción, 1, 2, 3, argumento principal, punto culminante y ¡ta! Ahí termina. Realmente se veía muy grandioso, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo puede predicar tan bien la palabra? Entonces yo anotaba todo. Hacía todos mis apuntes para que no olvide después regresando a casa. Entonces yo siempre pensé, yo también quiero ser así. Y realmente yo honraba tanto. Pero después de recibir la salvación, lo vi y dije, espera, eso no es verdad. Entonces ahí podía discernir. Y es un pastor que yo honraba tanto, sin embargo, ahora se veía que era hipócrita. ¿Es porque fui soberbio? No, sino empecé a distinguir las cosas. Antes, cuando decía que era pastor, entonces me gustaba y quería aprender la palabra de Dios y si es que estaban con la Biblia, me gustaban. Pero aunque está mezclado con otras cosas, aún así prefieren. Está mezclado con otras cosas. Cuando uno no discierne, entonces es peligroso. Aunque sea una buena comida, si es que está distinguido con otras cosas, entonces lo come y es peligroso, ¿no? Por eso, ciertamente el oído distingue las palabras. Hay que discernir la palabra de Dios y hay que seguir. El Señor salva al espíritu de las personas y quiere guiar y levanta a los trabajadores fieles y les encomendó de las ovejas. Jesús, quien ha resucitado, dijo en San Juan 21:15 a Pedro por 3 veces ha dicho que ama al Señor y el Señor también ha preguntado. Y cada vez así Jesús dijo, apacienta mis corderos. 3 veces dijo así. El Señor encomienda a las ovejas al cordero quienes son fieles siendo cristianos para que predique el evangelio. Por eso en Hechos 20:28 también dice, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La sangre de Jesús es la sangre de Dios, porque Jesús y Dios es uno solo. Que Cristo haya muerto es igual que Dios haya muerto. Ha derramado la sangre y la iglesia fue comprada por la sangre de Él y nos encomendó para que lo cuidemos y apacentamos. Por eso los obreros de Dios, conforme a la palabra, uno tiene que cuidar bien a las ovejas. Entonces, conforme a la palabra, no es necesario decir otras cosas que sea filosóficamente o de la literatura, que sea una palabra hermosa y grandiosa. No es necesario. ¿Para qué es necesario esas cosas? Sino solamente la palabra de Dios, exactamente hay que transmitir el mensaje. Y el salmo más hermoso en toda la Biblia dice que es Salmos 23:1, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios es mi pastor. Jesús es mi buen pastor. Y apacenta mi espíritu y hasta que yo entre al cielo me guía. Como ha sacado a israelitas de Egipto, quien era siervo, y hasta la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, ha guiado a ellos. Igual que esto, de la potestad del diablo y de los pecados me ha salvado, y hasta que yo entre al cielo me guía. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En cada tiempo necesario con su palabra me apacienta con pastos y me hace descansar, y junto a aguas de reposo me pastorea, y hace que yo entre a su reino me guía y me protege. David, estando en Belén, era un pastor, ¿no?, de las ovejas. Guardaba las ovejas de su padre. Desde pequeño era pastor. David desde su niñez creo que fue especial la fe que tenía hacia Dios.
Dios es mi pastor y es quien apacenta mi espíritu y como me protege. David así ha amado tanto a sus ovejas. Cuando se acercaba a lobos o osos, cuando llevaba a sus ovejas, entonces no se quedaba mirando así nomás, ¿no? Lo siguió, lo persiguió y luchó con ellos, con lobos, con osos, con leones. Sansón no fue el único que peleó con león, sino ha agarrado la manija de león y abrió su boca y sacó de la boca el cordero. Y cuando ellos se acercaban, entonces lo mataba de frente. Realmente qué grandioso, ¿no? Qué asombroso. También cuando fue a la lucha con Goliat. Ay, ese niño tan pequeño, ¿cómo puede vencer a Goliat? Goliat es grandioso y es soldado desde que era pequeño. ¿Cómo puedes ganarlo? Yo cuando protegía a mis ovejas, yo perseguía a esos leones, osos y sacaba a mis ovejas y los maté. De la boca del lobo, del leones, del oso también me ha protegido. Entonces ese Goliat hoy yo lo voy a matar. Tuvo esa fe. Y Dios utilizando a David destruido a Goliat y al final él fue rey, ¿no? Y ese buen pastor es Jesús, es un aspecto de él. El Señor, nuestro buen pastor, es quien nos guarda y no nos deja así nomás. Por eso en Ezequiel 34, versículo 23 dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará. Y él es David, ¿no? Mi siervo David. Y él le será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Obviamente esto se refiere a Jesús, quien es el rey de los reyes, quien destruye la potestad del diablo. Y ese Señor está junto con nosotros. Para las ovejas, quien ha dejado su vida, ese Jesús. Y en lugares de delicados pastos hace descansar, junto a aguas de reposo pastorea, hasta que entremos al cielo, nos guía. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Está guiando a las ovejas, entonces conoce muy bien Salmos 23, ¿no? A veces tiene que pasar por una valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque pasando esa valle hay el pasto más bueno, ¿no? Un pasto mejor, pero en esa valle de sombra de muerte está esperando el lobo para comer a las ovejas. Pero si es que está junto con el pastor, entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vara y el callado no son dos cosas aparte, no es uno solo, ¿no? Esas varas de que es redondo arriba y después va por abajo, ¿no? Que es más alto que uno. Entonces, ¿para qué sirve esta vara? Cuando la oveja cae en el hondo del agua, entonces lo saca con esa vara de su cuello, lo arrastra para sacarlo, ¿no? O cuando va muy rápido, dice, no, hay que ir un poco lento. Entonces esa vara guía la palabra de Dios. Nos da lección y nos guía. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Salmo 73, 24, ¿no? El Señor, hasta que yo entre al reino, me guía. Por eso nosotros no hay nada para temer. En Salmos 23, 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
No solamente salva mi espíritu, sino dice confortará mi alma, ¿no? Como dice en San Juan 10:10, dice, yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. No solamente nos salva, sino nos da sucesivamente la vida en abundancia, la vida y la gracia. Confortar mi alma nuevamente quiere decir que nos abunda sucesivamente la vida. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Nos salvó para su nombre y nos ha guiado por su gloria. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. De recibir la salvación también va a glorificar el nombre del Señor, ¿no? Que nosotros estemos en el camino de la justicia también es por el nombre del Señor. Qué bueno es esto, ¿no? Por eso hasta que entre a su reino nos guía. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David, en toda su vida, ha confiado de que ciertamente el bien y la misericordia ha seguido en él todos los días de su vida, y hasta que yo entre en la casa de Jehová moraré por él en largos días. Él ha anhelado la morada de Dios. Nos ha salvado de la potestad de Satanás y la vida que nos resta hasta que entremos a su reino nos protege y nos guía. Y en poco tiempo realmente vamos a guiar, realmente vamos a entrar en esa morada. Realmente esto es algo de agradecimiento, ¿verdad? Y también hay algo que tenemos que hacer siendo las ovejas, les voy a decir brevemente. En San Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de la palabra hemos visto el mundo y hemos reconocido que ha llevado todos nuestros pecados, ¿no? Quien es el Cordero de Dios. Dice, mirad a ese Cordero de Dios. Pero en Hebreos 12:2 está diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso también dice que hay que poner los ojos a Él. ¿Qué tenemos que mirar? En el mismo tiempo que nos ha salvado, nos protege y cada día nos perfecciona. Hay que mirar a ese Señor. Y esto quiere decir que hay que tomar el ejemplo del Señor. De mirar es como que un pintor poniendo a un modelo ante él. Y el ojo y la cara y hasta todo el cabello, entonces lo dibuja en su cuadro. De mirar quiere decir que hay que mirar todas las cosas del Señor y ese corazón del Señor, la vida del Señor, y en mi corazón y vida tenemos que ir pareciendo poco a poco la personalidad de Él. En el mismo tiempo que el Señor nos salva, Él fue el ejemplo de todas las cosas. En San Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor es una oveja. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, aunque está pelando su pelo, y está sangrando, pero aún así se queda quieto. Y yo he visto una vez, ¿no? Y está sangrando y se queda quieto, como muerto, ¿no? Entonces, aunque lo mata con cuchillo, entonces solamente gime un poco y después muere, sin fuerza. Si fuese como otros animales, entonces empieza a gritar y se enloquecen, ¿no? Pero el Señor no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo una oveja ante el Señor ha sido
fiel hasta la muerte. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenemos que parecernos en esto. Antes de ser salvos, no importa qué tipo de persona hemos sido, sino ahora somos salvos y somos ovejas apacentados por el pastor. Tenemos que parecernos a esa mansedumbre de Dios y el humilde corazón de Él. En San Juan 13:14 dice: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quién tiene que lavar el pie? El siervo al dueño, ¿no? Pero nosotros también tenemos que tomar el ejemplo del Señor, ¿sí o no? Nosotros también, como los siervos, con el corazón de lavar los pies a los hermanos, hay que amar unos a otros, ayudar en lo que le falta a otro. Y para los hermanos, no tenemos que ser soberbios, no tenemos que enaltecernos. Y el lugar humilde es el mejor lugar, es el lugar que el Señor goza más. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay que seguir a Jesús, al buen pastor, al Señor quien ha muerto como un cordero por nosotros, y ese buen pastor. Ahora yo también, como un cordero, tengo que seguir al Señor. De negar a sí mismo quiere decir su terquedad, su plan, su soberbia, su beneficio propio, su obstinación. Hay que abandonar todo. Y ahora yo también tengo que tomar mi cruz. ¿Qué es esa cruz? Morir junto con el Señor. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también glorificaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. El sufrimiento es tan bueno. Es ser más humilde y es mejor de sufrir por el Señor, porque esto es el camino de seguir a Cristo. Cuando uno es soberbio, no puede seguir a Cristo. Por eso nosotros también silenciosamente, como un cordero, tenemos que seguir al Señor. Como ese cordero de que está siendo llevado al matadero, como esa oveja delante de sus trasquiladores, tenemos que seguir a Él. En Isaías 56 dice: Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Vas a pegarme? Ya, pégame. Este lado también, por favor. A los que mesaban la barba dice que ha dado su mejilla. Y quien quiere escupir no ha girado su rostro. Esto es la mansedumbre, es humilde en el camino de seguir de Jesús. En Lamentaciones 3:30 dice: de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Nosotros también, como un cordero. En San Mateo 25:33 dice que cuando Jesús viene, ha puesto y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué quiere decir? La oveja y la cabra se parecen, pero es diferente. Hay puntos diferentes, ¿no? Cuando yo veo, la cola de la oveja siempre está para abajo. O sea, es muy corto su cola, pero está por abajo. Pero la cola de la cabra también es corto, ¿no? Pero está para arriba. ¿Qué quiere decir esto? La oveja siempre es humilde, pero la cabra siempre es soberbio. Las cabras realmente son muy tercos. Yo también he criado a las cabras cuando vivía en el campo. Nosotros, como un cordero, siempre con un corazón humilde y manso, así tenemos que seguir al Señor.
Pero quizás un momento éramos cordero, pero de repente está apareciendo cuernos. Es una oveja tan silenciosa, pero de repente fue una cabra macho y de repente obtuvo fuerza y está pegando a otros. Quiere decir que en la iglesia, también entre los corderos, hay cabras. Realmente la cabra realmente es muy soberbio y no quebranta su terquedad. Vive a su obstinación. La oveja sigue, sin embargo, la cabra tiene que atarlo en el cuello para llevarlo, ¿no? Pero aún así no quiere. Y si se enoja, entonces lo pega hasta que sea su dueño. Realmente duele mucho cuando son cabras fuertes. Tienen mucha fuerza. Por eso dentro de la iglesia hay ovejas, pero también entre ellos cabras. Y las cabras molestan a las ovejas porque se comportan a su propia terquedad. Aunque reprende, no escucha, no obedece a la palabra. En Estados Unidos tenemos el centro de retiro de Kentucky y son 550 metros cuadrados, realmente es muy grande, ¿no? Y es un lugar donde antes tenían a los caballos. Y antes criaban algunas vacas y alguien ha regalado un caballo para criarlo junto. Pero ha puesto junto el caballo con la vaca, pero sucesivamente el caballo estaba molestando a la vaca. Entonces al final lo regaló a otra persona. Lo llevaron. El caballo realmente molesta mucho a la vaca y la cabra molesta mucho a las ovejas. Por eso en Ezequiel 34:21 dice que la cabra, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Realmente tiene mucha obstinación, ¿no? Dice, yo soy el líder, ¿qué te pasa? Es muy feroz. Entonces los hombres que son como las cabras, realmente sus actos son muy feroces, hasta hablan mal y también hablan como quieran. Ahora nosotros hay que reflexionar de uno mismo si es que realmente soy una oveja que estoy siguiendo al camino del Señor o sin que yo sepa si soy una cabra. Entre la oveja y cabra el Señor lo discierne. Entonces hay que ser ovejas silenciosamente siguiendo a Él. No hay que hacer una mutación, ¿no? Por eso el Cordero, quien es Jesús, también nosotros siendo corderos tenemos que seguir a Él. Por eso hasta el día que estemos ante el Señor tenemos que seguir a Él donde estemos. El pastor, quien es nuestro Señor, realmente está muy cerca para su venida. Entonces, que tengamos cualquier dificultad, hay que creer de que el Señor siempre está con nosotros, nos protege y nos guarda. Y hasta que entremos al cielo nos guía. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, éramos pecadores alejados de ti y estuvimos en el pecado, sin embargo nos buscaste, nos salvaste y la vida que nos resta, tú siendo el buen pastor, nos apacientas, nos proteges y nos guías hasta que entremos a tu reino. Gracias, Señor, por esa gracia. Nosotros siendo el rebaño que tú pastoreas, ante el buen pastor siendo un rebaño, siendo una manada, escuchando solamente tu voz, te seguimos, Señor. Que esos pasos no lleve a la perdición, protégenos y hasta que entremos al cielo, guíenos y en cualquier dificultad o tribulación que no nos desamparemos y para que siempre podamos confiar en ti, Señor, quien siempre está con nosotros para obedecer tu palabra, para servirte y para seguir tu voluntad. Ayuda para que podamos vivir así.
y para que podamos estar ante ti, ante tu gloria, Señor, que realmente falta muy poco tiempo. Para esto, guíanos con tu mano poderosa. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.